Bien, después lo que voy a hacer en el campus, en donde dice módulo 3, voy a dejarles el link del video para que aquellos que lo necesiten para repasar o lo que sea, ya lo tengan. Bueno, a ver, ¿quién hizo el primer cuadro? Donde dice coloque las frecuencias principales de socorro utilizadas en radiotelefonía y en llamada selectiva digital. Bravo. Dale. Radiotelefonía 2182 GHz y la llamada selectiva digital 2187,5 GHz. Kilohertz. Kilohertz. ¿Sí? Kilohertz. Bien. ¿Y qué Después más? el otro 4125 kilohertz y 4207,5 kilohertz. Bien. Después 6215 kilohertz. Después el al de lado 6312 kilohertz. Sí. Después otro más 8291 kilohertz. Después 8414,5 kilohertz. Sí. Después otro más 12290 kilohertz. En selectiva digital 12.577 kilohertz. Después otro más 16.420 kilohertz. Y Sí. después de al lado 16.804,5 kilohertz. Después el último 156.800 kilohertz. Eso en el canal 70. Y el de al lado 156,525 kilohertz en el canal 70. Sí, o sea, el de 156.800 es canal 16 y el otro es el canal 70. ¿Sí? Ah, dale. Bien, está súper recontra completo. Yo lo hice más sencillo para no hacer me basé, ¿se acuerdan en uno de los primeros módulos cuando yo les dije que pusieran las frecuencias principales y alternativas de socorro? Así que les puse una muestra de las de radiotelefonía y sí les puse todas las de llamada selectiva digital. Tengan en cuenta que tengo la de 2000, después tengo 4, 6, 8, 12 y 16. La de 2000, ¿en qué área marítima la puedo emplear? ¿O en qué zona marítima la puedo emplear? En zona En 3. la zona 3. Zona A3. ¿Cuál es la definición de zona marítima A3? Las que no cubren ni la 1 ni la 2. Bien, ¿y está bajo la cobertura de qué? ¿El sistema Inmarsat puede ser? Bien, y si está bajo la cobertura de un satélite de Inmarsat, no trabaja en llamada selectiva digital. ¿Quién cubre 2187.5? ¿El HF? No, eso es MF. ¿En qué área marítima se cubre media frecuencia? En la zona marítima A2. Zona zona que excluye a la zona marítima A1, comprendida en la zona bajo la cobertura de una estación costera que hace escucha permanente de llamada selectiva digital en media frecuencia. Ya ven que llamada selectiva digital es un punto muy sensible donde ustedes empiezan a conectar
ese primer módulo con las especificaciones, con las prescripciones funcionales, las prescripciones de mantenimiento, el equipamiento por área. Acá es donde empezamos a aunar criterios, ¿sí? Recuerden que cuando hicieron las definiciones de zonas marítimas, hablaban de la escucha permanente en llamada selectiva digital. Bueno, es esto. Hacen escucha permanente en la frecuencia, en este caso de la zona marítima 2, 2187.5, que es una frecuencia de radiotelefonía exclusiva para llamada selectiva digital. ¿Sí? Después, en la zona marítima A4, en HF, que nos sirve tanto para la zona marítima A4 o la zona marítima A3 sin Inmarsat, donde como equipo incorporamos el HF con llamada selectiva digital. Ese HF con llamada selectiva digital hace escucha permanente mediante un escaneo en la frecuencia de 4, la de 6, la de 8, la de 12 y la de 16. Y obviamente 156,525 kHz, que es canal 70, es la frecuencia de llamada selectiva digital, exclusiva para llamada selectiva digital en el VHF, que ¿a qué área marítima pertenece? A1. A1, muy bien, A1. ¿Sí? Zona comprendida bajo la cobertura de una estación costera que hace escucha permanente de llamadas de la alerta de socorro de llamada selectiva digital en ondas métricas, o sea, en VHF. ¿Sí? Empezamos a unir conceptos que en el módulo 1 era todo mucho bla bla, sin demasiado fundamento, y acá empezamos a unir las piezas de este rompecabezas. ¿Sí? Entonces, en radiotelefonía, si bien es cierto las frecuencias que puso de 6.000, de 8.000, de 12.000, de 16.000, ¿sí? No son habituales. Recuerden que manejábamos 2.182 kHz y 4.125 como frecuencia alternativa. Y prácticamente no le dábamos bolilla ni a la de 6, ni a la de 8, ni a la de 12, ni a la de 16. En este caso, como el criterio general del sistema indica que hay que alertar rápidamente a las autoridades de búsqueda y salvamento, tenemos equipos que hacen escucha permanente en frecuencias que son de uso exclusivo para llamada selectiva digital y mediante un controlador que es el que controla todo lo que entra por esa frecuencia. Y de ahí el controlador lo que hace es determina si esa llamada es para ese barco o no, ya sea porque coincide el MMSI del barco o el MMSI del grupo, si es que lo tiene, o coincide, como está asociada con un GPS, coincide estar dentro de la zona geográfica si es que han hecho una llamada a un área geográfica. O sea, el controlador de ese equipo es muy importante porque justamente controla todo lo que recibe, todo lo que entra en esa frecuencia exclusiva de llamada selectiva digital. ¿Alguna duda? ¿No? Empiecen a repasar el módulo 1 para poder empezar a entender cómo funciona esto. Bien, la pregunta 2
dice, cuando una llamada selectiva digital va dirigida a un barco en particular, el receptor ubicado en ese barco avisa de la entrada de una llamada solo mediante un mensaje en el display, ¿verdadero o falso? Yo falso, porque es por medio de Por medio de... Está saliendo medio un entrecortado. sonido. Sí, exactamente. No, o sea, también te la muestra en el display, ¿sí? Pero es una señal audible también. Y cuando podamos estar frente al simulador, van a ver que dependiendo la categoría de llamada, es diferente el sonido, ¿sí? Si es una llamada particular de rutina, es un pipip, pipip, pipip. En cambio, si es una llamada con categoría de socorro, suena más como una alarma, ¿sí? Bien, entonces es falso. Está muy bien. Es falso. Muy bien. Y ahora dice, ¿a dónde pueden ser dirigidas las llamadas por llamada selectiva digital? ¿Quién contesta? Vamos. ¿Puede ser a un buque en particular, profe? Después a la estación costera en particular, al grupo de buques, después a la cierta área geográfica y a todos los buques. Perfectísimo. Sí, señor. ¿Sí? Eso es cómo pueden ser dirigidas. Bien, la pregunta 4 dice, ya que el sistema DCC permite cursar llamadas en el sentido buque-tierra, tierra-buque y buque-buque, ¿dónde recuerda haber visto estos 3 sentidos de comunicación? En las prescripciones funcionales. Muy del Sistema bien. Mundial de Socorro. Muy bien, en las 3 primeras prescripciones funcionales. Muy bien, Matías. La pregunta 5 dice, si yo recibo una llamada de socorro por llamada selectiva digital, por DCC, en el que la naturaleza del siniestro está identificada como flooding, ¿qué situación está sucediendo en ese barco para haber elegido esa opción? Estamos haciendo agua. Estamos haciendo agua, muy bien. Flooding se está inundando, haciendo agua. Es un sinónimo de inundación. Muy bien. Después dice, en un equipo MFDCC puede hacerse llamadas de rutina en DCC en la frecuencia de socorro de 2187.5. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Estamos hablando de llamadas de rutina. Las llamadas de rutina no se hacen en 2187.5. A diferencia de el VHF con DCC, donde tanto las llamadas de socorro en DCC como urgencia, como seguridad o rutina se hacen en el canal 70, en el equipo tanto MF como HF, las llamadas de rutina buque se hacen en la frecuencia de 2177.0.
y las llamadas de rutina buque costera se hacen en las frecuencias de cada estación costera que figuran en el nomenclador de estaciones costeras. ¿Sí? Cada estación costera tiene sus propias frecuencias de llamada selectiva digital para trabajar de rutina con los barcos. O sea que las llamadas de rutina no se hacen en la frecuencia de 2187.5. ¿Quedó claro? Sí, ¿le puedo hacer una pregunta con ¿Cómo respecto a no? eso? ¿Cómo no? ¿Para qué se utilizan las llamadas de rutina? Bien, vos por ejemplo, en lo que vos venís conociendo, ¿sí? Te llevo al VHF, que por ahí es más simple. Cuando vos te querés conectar con otro barco, ¿qué haces? Lo llamás por canal 16, donde te escucha todo el mundo, y donde vos le decís, por ejemplo, pasemos a canal 8. Y todo el mundo sabe que vos llamaste al otro barco y pasaron a canal 8 y te escucha. Una llamada de rutina buque-buque por llamada selectiva digital solo la recibe el otro buque. Y como sos vos el que llama, sos vos el que propone una frecuencia de trabajo, cuando el otro buque acepta tu llamada, automáticamente los controladores de los equipos pasan al canal que vos elegiste y trabajan tranquilamente sin que nadie se entere. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Por eso, o sea, lo llama, no es que los otros no lo escuchan o no están en zona. Sí lo escuchan. Vos podés estar rodeado de barcos, ¿sí? Que en VHF, obviamente, si vos llamas en canal 16, como tenés una cobertura de más o menos 25 a 30 millas, todos los que estén en ese radio te van a escuchar. Pero cuando vos hacés la llamada por llamada selectiva digital, los controladores de esos barcos chequean que esa llamada no es para ellos y la dejan pasar, no le avisan nada al operador, a la persona que está en el puente, no le avisan, vino una llamada que no es para vos. No, como no es para vos, la deja pasar. Y solo va el controlador del equipo llamado, va a comprobar que la llamada es para él y le avisa en el display y con un sonido que tiene una llamada con categoría de rutina proveniente del barco tal. Y le da la opción de aceptarla, tal cual, así como viene, y si lo hace de esa forma, automáticamente pasan al canal que el otro eligió, de no aceptarla, pero con la opción de avisarle, ¿sí?, que no te puedo aceptar la llamada. Suponete, vos me llamás a mí para preguntarme, digamos, cómo está el clima, pero, digamos, de rutina, no porque te pase nada, y yo estoy en el medio de la maniobra de un lance. Entonces, ¿qué hago? Yo no te puedo aceptar en ese momento la llamada, pero quiero que sepas que yo te recibí, no es que te estoy ignorando. Y hay, cuando ustedes lo puedan ver en el simulador, el que recibe la llamada tiene varias opciones. La primera es able to comply, que significa acepto la llamada así tal cual como viene, yo la acepto, pasamos al canal que elegiste vos. Unable to comply, que significa no te acepto la llamada porque estoy ocupado, como llámame en un rato.
La otra es pedir cambiar el canal de trabajo. Entonces, yo pido cambiar el canal de trabajo porque ponele el canal que elegiste vos es el que yo estoy trabajando con el otro barco a la pareja. Entonces yo pido cambiar el canal de trabajo, pongo un nuevo canal de trabajo y el que me tiene que aceptar ahora sos vos, si aceptás trabajar en ese canal que yo propuse. Y la otra es cortar la llamada directamente y el otro se queda esperando que vos le contestes. Y en realidad vos lo que le hiciste fue cortarle, pero él no se entera. ¿Sí? Tenés varias opciones, pero ¿por qué tenés tantas opciones? Porque es una llamada con categoría de rutina, ¿sí? Y no es lo más importante de este sistema, las llamadas de rutina. De hecho, en el BLU hay una sola frecuencia de llamada de rutina buque-buque, que es 2177.0. O sea que si no estás dentro de un rango de 100 o 150 millas, no vas a poder hacer una llamada de rutina buque-buque por llamada selectiva digital. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Muy sí. bien. Seguimos. Dice, si su buque se encuentra en un área geográfica próxima a un buque en situación de socorro, ¿cómo hace la estación costera para acusar recibo y que usted se entere del mismo? ¿Alguien la contestó? ¿Cri-cri? ¿Cri-cri? Yo puse, profesora, que realiza el acuse de recibo y lo retransmite a todos los buques que se encuentran en la zona geográfica donde está el buque siniestrado. Bien, exactamente, lo que hace es un acuse de recibo al buque siniestrado y a los buques que se encuentran dentro de una zona geográfica específica. ¿Sí? Los Yo barcos... agregué, Sí, te perdón, escucho. profe, yo agregué que lo hace a la misma frecuencia. Pará, porque saliste entrecortado. ¿Qué dijiste? Si me escuché. Que yo agregué que la Q se hace en la misma frecuencia que se hizo. El acuse se hace en la misma, o sea, suponete, la estación costera, obviemos el VHF porque en el VHF solo contesta por canal 70 y lo recibimos todos por canal 70. Pero suponete que el barco, en vez de utilizar la opción del distrés editado, hizo un distrés directo en MFHF. Eso significa... Espera que estoy chupando una pastilla porque ya vengo de otra clase y ya me estoy quedando sin voz. Eso significa que el barco siniestrado en un distrés directo emitió por tentativas múltiples. ¿Qué significan las tentativas múltiples? Hizo una llamada en 2 MHz, una en 4, una en 6, una en 8, una en 12, una en 16 y espera. Espera 5, 10, 15 segundos a ver si de las 6 alguno le contesta. ¿No le contesta? Sigue. 2, 4, 6, 8, 12, 16 y espera. 2, 4, hasta que por alguna de las 6 frecuencias de llamada selectiva digital, la estación costera le da el ACK. Obviamente que la estación costera que le da el ACK en la misma frecuencia que la estación costera lo recibió. ¿Sí? Suponete, si vos, barco, lo recibiste en 12 MHz
y la estación costera lo recibió en 4, la estación costera va a contestar por 4 MHz. ¿Sí? Vos en 12 va a llegar un momento en que no lo vas a volver a recibir. Aparte, si vos lo recibiste en 12 MHz, estás prácticamente, no sé, si el DIS-3 se hizo a la altura de Comodoro, vos estás al norte de Brasil. O sea, es imposible que vos puedas acudir al rescate. Lo que sí haces es, como vos recibiste el DIS-3 y pasás a Traffic en la frecuencia asociada de socorro en 12 MHz, y no recibís nada, dejás anotado que recibiste el DIS-3 del barco tal, por tal frecuencia, que pasaste a la frecuencia asociada y que no hubo ningún llamado más ni ningún mensaje en esa frecuencia. ¿Qué significa eso? Que primero, si el barco dejó de emitir, que vos no volvés a recibir el mensaje, es porque una costera le dio la CK. Si no, no hay otra. Y segundo, obviamente si la estación costera le dio el ACK, vos no vas a escuchar nada en la frecuencia de 12. ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende o no se entiende, che? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, seguimos. La pregunta 8 es un verdadero o falso. Un buque puede hacer una retransmisión de socorro en la frecuencia de DCC en VHF si la estación costera no acusa recibo al cabo de 5 minutos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Quién más se anota? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Natalia. Verdadero, pero no me pregunte por qué. Pero no te pregunte por qué. No te pregunto por qué, porque es falso, chicos. Ah, ¿Qué habíamos? Ustedes en el módulo 3, abajo de todo, tenían 2 cuadros en hoja apaisada, que decía cómo proceder ante una alerta de socorro, tanto en VHF como en MF, como en HF. ¿Sí? Y el buque no da acuse de recibo en DCC y tampoco hace una retransmisión de socorro en la frecuencia de DCC. ¿Cómo hace la retransmisión de socorro? Por radiotelefonía. Le avisa a la estación costera por radiotelefonía que ha recibido en la frecuencia de canal 70 una llamada de socorro del buque tal. ¿Sí? Pero los buques no hacen DIS-3 relé en la frecuencia de socorro, en la frecuencia de llamada selectiva digital. ¿Sí? Repásenlo en los últimos 2 cuadros que están al final del módulo 3. Bien. Seguimos, dice, si un barco recibe una alerta de socorro en HF y esa llamada no prosigue en los canales radiotelefónicos asociados, ¿qué debe hacer? Hello. Debe transmitir en HF la señal de socorro a la estación costera e informar al centro coordinador de salvamento y rescate. La señal de socorro
Sí, hacer una llamada de socorro. Una llamada de socorro o un Mayday relay. Un Mayday relay sería, perdón. Claro, Sí, una porque retransmisión de socorro. es una retransmisión, no es una A la estación llamada. costera. ¿Sí? Retransmite en HF la llamada de socorro que recibió a una estación costera. Recuerden, el criterio dice alertar rápidamente a las autoridades de búsqueda y rescate. O sea, yo recibo una alerta de socorro, ¿sí? Esa llamada evidentemente no prosigue, con lo cual no hay un acuse de recibo. ¿Y qué hago yo? Retransmito esa llamada de socorro, pero por radiotelefonía a la estación costera. ¿Sí? Bien, seguimos. Una llamada de rutina en el sistema de llamada selectiva digital en VHF puede continuar la comunicación subsecuente en el canal 16. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Verdadero. ¿Por qué verdadero y por qué falso? ¿Por qué es verdadero? No, es falso. Es falso. Ahí la leí de vuelta, leí mal la pregunta yo. Bien, tengan en cuenta, es una llamada de rutina, con lo cual el canal de trabajo, porque la comunicación subsecuente es justamente el canal de trabajo, no puede ser nunca el 16. Una llamada de rutina es en un canal de trabajo. O sea, llamo en llamada selectiva digital de rutina y propongo un canal de trabajo. Nunca voy a proponer canal 16. Porque el canal 16 es la frecuencia asociada de socorro. La única vez que una llamada selectiva digital va a continuar su trabajo en canal 16 es si la llamada selectiva digital se hace mediante el botón distress. Ya sea editado o directo, cuando la estación costera le da el ACK, ambos pasan a canal 16. Solo en el caso de socorro. En el resto, siempre buscamos un canal de trabajo, ya sea de seguridad o de urgencia también. Solo en socorro me quedo trabajando en canal 16. O sea, es falso. Bien, en un equipo VHF con DCC pueden hacerse llamadas de distress relé en DCC a otro buque. ¿Verdadero o falso? Yo puse verdadero, porque digamos en la opción de menú tiene esa opción para enviar un mensaje a otro que Un distress relé. Pero el distress relé se hace siempre individual a una estación costera, nunca un buque. ¿Sí? Si yo hago un distress relé, lo elijo hacerlo y hago una llamada, porque no es con el botón de distress, hago una llamada de distress relé a la estación costera, no a otro buque. Recuerden, el criterio general dice alertar rápidamente a las estaciones de búsqueda y salvamento. SAR, no buques. ¿Sí? entonces en la opción menú que tengo, cuando dice, por ejemplo, otro buque, o yo tengo mal internet o está saliendo muy intercortado.
¿Qué me decías? No, por si me escucháis. No, es mi celular, perdón. Ajá. En la opción menú, ¿sí? Cuando yo quiero informar a otro buque que tengo algún problema, por ejemplo, Florin, ¿no es cierto? Que me estoy inundando. Que vos te estás inundando. Claro. Que vos te estás inundando. Sí, sí, sí. Eso es un distrés, no es un distrés relevo. Ok, ahí está la diferencia. Gracias, gracias. Es un distrés, y un distrés no va dirigido a nadie en particular, sino va dirigido a todos. ¿Sí? El distrés es a todas las estaciones. Bien, nos quedan menos de un minuto. Voy a dejar de compartir, voy a parar las respuestas. Además, tengan en cuenta que la semana que viene, el lunes que viene a las 4:30 de la tarde, va a estar habilitada ya la autoevaluación 3. Yo voy a estar en línea hasta las 6 de la tarde en el campus por cualquier inconveniente que puedan tener en descargarla, o si la descargaron y la empezaron a leer y hay preguntas que no entienden, me las preguntan. Obviamente yo no les voy a dar las respuestas, pero les voy a aclarar por si no se entiende el enunciado. Así que tengan en cuenta que es la última autoevaluación antes del receso de invierno, y que, como en las otras dos, tienen 4 días corridos para poder subirlas a la carpeta correspondiente. Bien, seguimos, ya tenemos compartiendo la pantalla, ya estamos grabando, continuamos. Dice, la frecuencia de socorro de llamada selectiva digital en VHF es 156,8 MHz. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Qué frecuencia es la de llamada? Porque esa es radio telefónica. Esa es radiotelefonía, muy bien. Es canal 16. La de llamada selectiva digital en VHF es 156.525, que es canal 70. Muy bien. Después dice, se puede hacer una llamada a otro buque con categoría de socorro. Justifique su respuesta. ¿Sí o no? ¿Me escucha ahí, profesora? Sí. ¿Sí o no, chicos? ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho. Ahí está. Claro, bueno, entonces era lo que estábamos charlando de la pregunta anterior, Exactamente, exacto. que yo sí puedo enviar a otro buque. No, Tengo perdón, que yo tengo, no a ver, hago llamadas con categoría de socorro a otro buque. sí, sí, eso es lo que Llamada de estábamos charlando socorro, justamente. no retransmisión. Llamada de socorro, o sea, si yo tengo un problema, ¿sí? Mi botón distrés no va dirigido a otro buque, va dirigido a todos. Es como cuando yo en radiotelefonía hago Mayday, Mayday, Mayday. No lo dirijo a nadie, lo dirijo a todos. ¿Sí? Yo no puedo hacer una llamada con categoría de socorro a otro buque. Sí lo puedo llamar de urgencia, sí lo puedo llamar de seguridad, sí lo puedo llamar de rutina. Pero la llamada de socorro es siempre a todas las estaciones. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Una llamada de socorro es siempre lo que se conoce como all ship. Es a todas las estaciones.
Bien, seguimos con la pregunta 14. Dice, la llamada selectiva digital en VHF tiene un único canal para realizar llamadas de socorro, urgencia, seguridad y rutina. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Falso. Uno dice falso, dos dicen falso. ¿Y el resto? ¿Verdadero? El que dice Verdadero. falso. ¿Por qué dice falso? Porque tiene una frecuencia para socorro y tiene otra frecuencia para rutina, para seguridad y para urgencia. ¿En qué equipo estás hablando? En el DSC, No, el DSC es la llamada selectiva digital, que puede estar en el MFHF o en el VHF. ¿En qué ¿A qué equipo te estás refiriendo que decís que tenés otro canal o otra frecuencia? no me estaba refiriendo a ningún equipo en particular. Bien, ten en cuenta que llamada selectiva digital en VHF, solo canal 70, no tenés otro canal. Y ese canal 70 sirve para socorro, urgencia, seguridad y rutina. En el MFHF, el DCC las frecuencias DCC de socorro que las vimos en el primer cuadrito son solo para socorro, urgencia y seguridad, no para rutina. Ahí sí tengo una frecuencia para rutina buque y de acuerdo a la estación costera, cada estación costera tiene una frecuencia por cada banda para llamar, para recibir llamadas selectivas digitales de otros buques en categoría de rutina. Pero en el VHF yo tengo un único canal donde hago las llamadas de socorro, de urgencia, de seguridad y rutina, que es el canal 70. Con lo cual es verdadero. ¿Se entendió? Sí, se entiende. No hay que confundir. O sea, llamada selectiva digital están los dos equipos. ¿Sí? Pero no hay que confundir VHF con MF y HF. Bien. La llamada selectiva digital puede ser usada en todas las áreas marítimas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque puede ser usado por un VHF o un MFHF también. A ver, vamos a repasar qué usamos en cada área marítima. En una área marítima o en una zona marítima A1, ¿qué usamos de DCC? Un VHF. Un VHF, muy bien. En una zona marítima A2, ¿qué usamos de DCC? MF. Un MF, muy bien. En una zona marítima A3, ¿qué usamos? Ahí no usamos. ¿El Inmarsat puede ser? No te olvides, Matías, y al resto de los alumnos, que yo en una zona marítima A3 puedo tener una zona marítima A3 sin Inmarsat. Y utilizo en una zona marítima A3 sin Inmarsat el mismo equipamiento que utilizo en una zona marítima A4. Un HF. HF. Un HF. ¿Sí? Entonces, es verdadero. Yo puedo usar llamada selectiva digital en las 4 áreas marítimas. La trampita, como quien dice, está en la zona marítima 3, porque
Sí, está bien, la zona marítima, la definición de zona marítima A3 dice que está bajo la cobertura de un satélite de Inmarsat, pero yo como equipamiento puedo navegar en una zona marítima A3 sin Inmarsat haciendo uso de un HF con llamada selectiva digital. ¿Sí? Bien, seguimos. Pregunta 16. El controlador de llamada selectiva digital permite enviar alertas de socorro. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque él las recibe, no las envía. Exactamente. Es que tampoco recibe alertas de socorro. Él recibe todo. Todo lo que viene por esa frecuencia lo recibe y lo deja pasar o lo toma. ¿Sí? Pero no envía alertas de socorro. Perdón, Muy una pregunta. con Sí, te respecto a escucho. eso. Sí. ¿Qué es el controlador de llamadas selectivas Bien, digitales? hubo alguien que me lo preguntó por mensaje privado en el campus. El controlador, justamente, como su nombre lo indica, controla. ¿Qué controla? Controla todo lo que viene por la frecuencia de llamada selectiva digital. El controlador de VHF controla todo lo que viene por canal 70. El controlador del BLU controla, mediante un escaneo, todo lo que viene por las 6 frecuencias, la de 2, la de 4, la de 6, la de 8, la de 12 y la de 16. ¿Sí? Y el controlador, como es parte del equipo, tiene en su memoria grabado el MMSI del buque. Y suponiendo que tuviera un MMSI de grupo, también lo tiene grabado. Y además, como el VHF está asociado al GPS, tiene la posición del GPS. Entonces, el controlador justamente controla. ¿Qué es lo que controla? Que las llamadas que van y vienen, por ejemplo, por canal 70, ¿sí? Él escucha o recibe una llamada por canal 70 y chequea, ¿es para mí? No, la deja pasar. ¿Es para mí? Sí, bien, te muestra en el display si es una llamada individual, si es una llamada de socorro, si es una llamada de urgencia, si es a todos los buques, si es a un área geográfica dentro de que tu punto del GPS esté dentro de esa área geográfica marcada, ¿sí? Y el controlador justamente lo que hace es no solamente controla lo que entra por llamada selectiva digital y lo descarta o lo toma, sino que de acuerdo a la categoría de la llamada que toma, te deja o no te deja seguir usando el VHF o el BLU. ¿Sí? Por ejemplo, si vos recibís o sea, tu controlador recibe una llamada con categoría de socorro, ¿sí? Obviamente, si la recibe, te la muestra en el display y te hace sonar la alarma. Pero no te permite otra cosa más que elegir la opción de tráfico. O sea, sí o sí, no tenés otra más que escuchar el canal asociado, que en el VHF es el 16, el tráfico de socorro. No te permite eliminar esa llamada, no te permite apretar exit. Chao, la ignoro. No, no te lo permite. ¿Por qué? Porque es una llamada de socorro. ¿Sí? Una llamada de urgencia o una llamada de seguridad
si es para todos los barcos, te permite hacer escucha con el, vos apretás el botón traffic y te permite hacer escucha en el canal que el otro eligió, pero podés apretar exit y eliminarla y no querer escucharla, ¿sí? Eso es lo que hace el controlador, justamente controla lo que viene por la frecuencia de llamada selectiva digital y de acuerdo a lo que viene, lo deja pasar, te lo muestra, y si te lo muestra de acuerdo a la categoría que tiene esa llamada, te deja o no te deja hacer cosas. Eso es todo, es lo que hace el controlador, ¿sí? ¿Se entendió, Matías? Sí, sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Y vamos a la última. Dice, el controlador de llamada selectiva digital. Fíjense un detalle, ¿sí? Yo, llamada selectiva digital, se los ponía con su sigla en inglés, Digital Selective Calling, ¿sí? Pero también lo van a ver con sus siglas en castellano, ¿sí? Llamada selectiva digital. Se los puse de las dos formas para que no los sorprenda una cosa o la otra cuando lean, ¿sí? Bien, la última pregunta dice, el controlador de llamada selectiva digital recibe señales de socorro radiotelefónicas. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque las señales de socorro son por justamente llamada selectiva digital, ¿o no? Exacto. El controlador es controlador de llamada selectiva digital. Escucha la frecuencia de llamada selectiva digital, no escucha canal 16. ¿Sí? O tampoco no escucha 2182, escucha 2187.5. ¿Sí? Por eso, no recibe señales de socorro radiotelefónica. ¿Sí? Eran preguntas un poquito para pensar, más que nada. ¿Sí? Bien. ¿Cómo les resultó? Complicado, ¿no? Sí, un poco. Sí. Bien, pero por eso tienen que... Interesante. Tienen que empezar, ahora es el momento de empezar a asociar ese primer módulo que parecía que estaba descolgado y que hablaba en arameo antiguo, ¿sí? Donde justamente yo les dije, ese módulo es la base de todo el sistema mundial, ¿sí? Donde van a poder entender por qué esa área, zona marítima A2, así, a escucha, ¿qué es eso? ¿Qué es hacer escucha en la frecuencia llamada selectiva digital? Bueno, acá es eso, ¿sí? Y es justamente la llamada selectiva digital, es la que trabaja en los tres sentidos de comunicación que se ven en las tres prescripciones funcionales. Tengan en cuenta que todos los equipos cumplen con esas prescripciones funcionales. ¿Sí? Justamente, las prescripciones, o sea, los equipos están justamente para cumplir con esas prescripciones funcionales. Y entonces, fíjense que yo en llamada selectiva digital puedo hacer una llamada de socorro o, como decía en la prescripción funcional, el alerta de socorro, buque costera, ¿sí? Costera, buque o buque, no el socorro, ¿sí? Yo puedo hacer una llamada buque, puedo hacer una llamada buque costera, o la costera puede hacer llamada costera buque. Tengo los tres sentidos de comunicación, ¿sí? Y obviamente responden al criterio general que dice
alertar rápidamente a las autoridades de búsqueda y salvamento y a los buques en la vecindad. Por eso los buques en llamada selectiva digital reciben, pero no por parte individual, sino porque son parte de todas las estaciones, reciben llamadas de socorro provenientes de otro buque. Lo que no hace ese buque que recibe la llamada de socorro por llamada selectiva digital proveniendo de otro buque es darle el acuse de recibo por llamada selectiva digital. ¿Sí? Los buques no acusan recibo por llamada selectiva digital. ¿Sí? ¿Acusan recibo? Sí, pero por radiotelefonía. No por llamada selectiva digital. ¿Qué hacen por llamada selectiva digital? ¿O qué pueden hacer? Supónganse, el barco recibe una llamada de socorro por llamada selectiva digital. La opción que me da el controlador es elegir Traffic. Elijo Traffic, paso a canal 16, por ejemplo, que venga por VHF. Pasado 3 minutos, si la estación costera no le dio la CK, a mí me vuelve a aparecer en el display nuevamente la llamada. ¿Y qué hago? Paso a Traffic, porque el barco siniestrado ya está en 16. Ya está en canal 16. Paso a Traffic, le doy por canal 16 el acuse de recibo, ¿sí? Y automáticamente genero una llamada de distress relé dirigida a la estación costera, avisándole que recibí el distress del buque fulanito, ¿sí? Y cuando la estación costera me dé la CK de ese distress relé, pasamos todos a canal 16 y entonces la estación costera se hace cargo del tráfico de socorro. ¿Sí? Pero tienen que tener algunas cosas en claro. El buque nunca acusa recibo por llamada selectiva digital. Siempre lo hace por radiotelefonía. Lo que sí puede hacer por llamada selectiva digital es una retransmisión, pero no a otro buque, a la estación costera. ¿Sí? Ahí sí, yo armo una llamada, porque no utilizo el botón de distress, utilizo el botón call, hago una llamada con categoría distress relé individual a la estación costera. ¿Sí? Por lo menos tienen un panorama. Sí, te escucho. A mí me confundió un poco la función 3 que dice transmitir y recibir alertas de socorro buque-buque. Claro, pero el transmitir transmite a todo también, a la costera, por eso, a todos los buques. Claro. O sea, fíjate vos que, por ejemplo, en el Inmarsat, vos transmitís la alerta de socorro, pero los buques a tu alrededor no la escuchan. Porque va directamente satélite, centro coordinador de rescate. Podés tener un barco al lado tuyo que vos lanzás tu alerta de socorro por Inmarsat y el barco al lado tuyo no se entera. En cambio, la llamada selectiva digital, vos haces un distress y obviamente se enteran la estación, o sea, la estación SAR, la estación costera, y los buques a tu alrededor. ¿Sí? Por eso reciben el alerta de socorro de otro buque. ¿Sí? Pero no porque sea individual buque-buque. Es general, pero el buque está capacitado para recibir llamada selectiva digital proveniente de otro buque. Ahí es donde por ahí se confundieron las cosas. Sí, me confundí un poquito de eso, pero ahí ya lo entendí. Perfectísimo. Bueno, niña, muchachos, voy a
dejar de compartir. Voy a parar de